2 bofetadas me dieron en la cara en medio de la lujosa boda que había pagado al contado. Mis gafas volaron al suelo y me ardió la mejilla. Frente a casi 200 invitados, mi futura nuera, con un vestido blanco impecable, gritó: «¿Para qué necesita una anciana tanto espacio? ¡Dame las llaves del apartamento!». El salón de baile quedó en silencio, salvo por susurros, miradas que mezclaban compasión y desprecio. Mi hijo se quedó allí con la cabeza gacha, incapaz de decir una sola palabra para defender a su madre. La humillación fue como sal molida en mi corazón, pero no lloré. Saqué mi teléfono y marqué un número con decisión. En menos de 20 minutos, la persona que entró en ese salón hizo temblar al más atrevido del lugar y rompió a llorar. Si todavía estás escuchando, dime desde dónde lo ves. Cada comentario que dejas es una huella más en este viaje. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta para que llegue aún más lejos. Soy Beatrix Monroe. Tengo 69 años y soy viuda desde hace más de 12. Desde que mi esposo, Harold, falleció por una enfermedad cardíaca, vivo sola en un apartamento de 2 habitaciones en la zona de River Point, a las afueras de Nashville. Mi vida es sencilla. Me levanto a las 6 a.m. y me preparo un café solo. Conduzco mi sedán de 10 años hasta la pequeña floristería donde trabajo a tiempo parcial, y luego vuelvo a casa para cuidar el balcón con macetas de geranios y lavanda. Para mis vecinos, soy la amable señora Monroe, quien reparte los ramos que sobran al final del día. Para quienes conocen a mi hijo Caleb, solo soy una viuda común y corriente de clase media que vive de una pensión, nada del otro mundo. Y para Savannah, la recién casada de Caleb, no soy más que un viejo obstáculo que se interpone entre ellos y mi apartamento, con un alquiler legal. Me quedé callada demasiado tiempo. Así que, en la gran noche de mi hijo, bajo candelabros de cristal, jazz suave y risas educadas, me convertí en un chiste. Cuando la mano de Savannah me rozó la mejilla por segunda vez, las luces de cristal del techo parecieron oscilar. Los susurros de la multitud resonaron por el salón. «Dios mío, en la boda, qué novia tan grosera. Pero quizá ya es muy mayor y no puede seguir en el lugar». Nadie. De ninguna manera. Alguien intervino para detenerlo o para defenderme. Me fijé en la tía abuela de Savannah. Sonrió con sorna y meneó la cabeza con fingida lástima. Sus jóvenes amigos se taparon la boca, riendo como si estuvieran viendo una escena. Lo peor de todo era Caleb, mi hijo, el niño que crié durante más de 30 años. Simplemente miraba al suelo, con los puños apretados y los hombros temblorosos, pero no con ira, sino con vergüenza. No me miró. No detuvo a Savannah. Optó por el silencio. Recordé la tarde de hace un año cuando Caleb le propuso matrimonio a Savannah en un elegante bar en una azotea. Me llamó emocionado, diciendo que había encontrado una pareja para toda la vida. Forcé una sonrisa y lo felicité, aunque desde la primera vez que nos conocimos. Noté cómo los ojos de Savannah inspeccionaban cada rincón de mi apartamento más que a mi hijo. Pero esa noche no me quedaba paciencia. Esta humillación rebasaba los límites. Me quedé de pie, con las rodillas temblorosas, pero la cabeza en alto. No me apresuré a contraatacar. En cambio, me agaché para recoger cada trozo de vidrio, los puse en la palma de la mano y retrocedí en silencio, acercándome a mi viejo bolso negro. Marqué el número que tenía guardado como Víctor, Plan B. Víctor, mi asesor financiero de toda la vida, la única persona aparte de mí que sabía que no era pobre ni indefensa, a pesar de la imagen que proyectaba ante el mundo. Con voz firme y firme, solo dije: «Víctor, ven, es la hora». Colgué y volví al salón, observando las caras llenas de chismes. Oí claramente a alguien murmurar: «Debería haberse mudado a una residencia de ancianos hace siglos». Otro dijo: «Savannah tiene razón, los mayores no necesitan tanto espacio». Cada palabra era como echar sal en una herida abierta, pero una llama ardía en mí. Me había hecho la pobre durante años para proteger mi privacidad y asegurarme de que mi hijo creciera humilde, sin depender de la riqueza. Creía que la modestia mantendría a la familia a salvo,
Me equivocaba. Mi silencio alimentó la codicia ajena. Savannah se alisó con aire de suficiencia su vestido blanco. Las luces se reflejaban en los cristales de su cabello. «Ese es el precio de ser egoísta», anunció en voz tan alta que se oyó en toda la habitación. «De ahora en adelante, Caleb y yo viviremos en ese apartamento. Una anciana no necesita tanto espacio». La sangre rugía en mis oídos, pero mis manos estaban firmes. Sabía que en solo 20 minutos su arrogancia se derrumbaría. No necesitaba gritar ni discutir. Tenía la verdad, y la verdad es más dura que cualquier bofetada. Miré a mi hijo por última vez. Caleb estaba paralizado, con la mirada fija en el suelo de madera pulida. Intenté encontrar siquiera un atisbo del niño que una vez me tomó de la mano en Central Park a los 6 años, prometiendo: «Siempre te protegeré, mamá». Pero no, el hombre que tenía delante ya no era ese niño. Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo, donde la luz era más tenue y la música se atenuó. Me apoyé en la pared y me toqué suavemente la mejilla que me ardía. En el espejo vi a una mujer mayor de cabello plateado, rostro surcado por los años, ojos húmedos pero decididos. Me susurré a mí misma: «Ya basta, Beatriz. Eligieron a la mujer equivocada para humillarla». Mientras el salón seguía vibrando con música nupcial, me quedé quieta y esperé. En menos de 20 minutos llegaría Victor, y entonces Savannah aprendería el precio de la avaricia. Respiré hondo, sintiendo una extraña calma. Sabía que estaba a punto de perder algo preciado, la imagen de una madre que siempre perdona a su hijo. Pero a cambio, recuperaría algo más importante: mi dignidad. Durante años, viví una vida que la gente consideraba pobre. Cada mañana me despertaba a las 6, preparaba un café solo en una máquina vieja y me preparaba para ir a trabajar. Trabajaba a tiempo parcial en una pequeña tienda de la calle Maple, donde el aroma a rosas y lavanda se mezclaba con la humedad de los cubos de plástico. Me encantaba arreglar flores, charlar un rato con los clientes y luego conducir mi sedán de 10 años de vuelta a un apartamento de 2 habitaciones junto al río. Desde fuera era la rutina de una viuda cualquiera, sin marido, sin lujos, sin nada que presumir. Rotaba algunos cardigans desteñidos y compraba ropa en liquidación de fin de temporada. Mis muebles eran sencillos, algunos tan viejos que la pintura se descascarillaba. Para Savannah todo esto confirmaba una cosa: apenas sobrevivía con mi pensión. Pero la verdad era algo completamente distinto. La única persona que realmente me conocía, aparte de mí, era Harold, mi esposo. No era ruidoso ni ostentoso. Trabajaba en finanzas locales, un tipo común y corriente en teoría, pero con una visión y una paciencia excepcionales. Durante años ahorramos e invertimos discretamente. Cada dólar tenía un plan: un terreno en las afueras de la ciudad, un antiguo edificio de oficinas en una ubicación privilegiada, bonos municipales con intereses constantes. Juntos formamos un imperio silencioso. Nunca presumimos. Harold solía decir: «Beatrix, la riqueza ostentada es como colgar carne en la puerta para los ladrones. Si vivimos con sencillez, la gente verá a un pajarito que no vale la pena». Le creí. Sinceramente, me sentía más ligero viviendo así. Sin competencia, sin espectáculo, solo paz. Cuando murió Harold, mantuve la misma fachada. No le conté a Caleb lo que me dejó su padre. Le enseñé una pensión, algunos ahorros y este apartamento. Pensé que era la decisión correcta para enseñarle el valor del trabajo, de ganarse la vida honestamente. No quería que se apoyara en la herencia y olvidara cómo valerse por sí mismo. Pero esa modesta fachada me convirtió poco a poco en blanco de desprecio. Recuerdo con claridad la primera vez que Savannah me visitó. Era un día lluvioso de otoño en Nashville. Caleb la trajo a mi encuentro. Abrí la puerta con una sonrisa, vestida con un cardigan gris y pantalones desgastados. Serví té de manzanilla y lo senté en mi sofá de tela ligeramente deshilachado. Savannah recorrió con la mirada la pequeña cocina, posándose en el horno eléctrico amarillento.
Con las comisuras de los ojos tensas, la boca torcida en una voz melosa con un toque de mordacidad, preguntó: ¿Te las arreglas en un lugar tan pequeño? Sonaba a preocupación, pero cada palabra era como un jarro de agua fría. Sonreí y simplemente dije: «Estoy bien». Luego dejé la taza. Caleb esbozó una sonrisa forzada y no dijo nada. Pero después de ese día, noté que empezó a adoptar su tono. En nuestras llamadas semanales, Caleb preguntaba: ¿Has pensado en mudarte? Un apartamento de 2 habitaciones es un desperdicio para alguien de tu edad. Parecía despreocupado, pero entendí el guión de Savannah al pie de la letra. No le respondí bruscamente. Seguí mi rutina. Compras por la mañana, plantas por la tarde, fines de semana con libros o en el mercado de agricultores. Para los vecinos, yo era la señora Monroe, con una sonrisa fácil y ramos de flores. Para mis compañeros de trabajo, la señora mayor y seria que no se quejaba, y para Caleb y Savannah, era una viuda frugal con solo el apartamento de River Point. A veces me preguntaba si me había equivocado al ocultar la verdad. Quizás me hice el pobre tan bien que la gente creyó que solo me quedaba un techo. Pero entonces las palabras de Harold resonaron. La simplicidad es una armadura. Si él estuviera vivo, habría elegido lo mismo. El problema era que Savannah no me veía como persona. Para ella, yo era una anciana pensionada aferrada a un derrochador apartamento de 2 habitaciones, y Caleb, en lugar de resistirse, poco a poco fue asimilando esa visión como algo normal. Una tarde, me senté en mi pequeña cocina bajo una cálida luz amarilla. La pintura de las paredes estaba un poco descolorida. Pensé en la modesta máscara que había usado durante décadas. Una vez me protegió, preservó nuestra paz. Ahora Savannah la usaba como excusa para menospreciarme, y Caleb estaba olvidando la verdad que se escondía tras ella. Serví más té, tomé un pequeño sorbo y me dije: ¿qué piensa en eso? A veces, la mejor manera de ver quiénes son las personas es hacerles creer que eres débil. Pasó el tiempo y la simple fachada que construí con tanto cuidado se convirtió en la puerta que Savannah usó para lanzar una campaña implacable. Dejó de lado las indirectas y se dedicó directamente a la presión. Una tarde de primavera, Caleb y Savannah vinieron después del trabajo. Mientras yo lavaba los platos, Savannah sacó folletos brillantes de su bolso y los extendió sobre la mesa. Cada página mostraba comunidades para personas mayores con todo incluido: piscinas cristalinas, comedores a la luz de las velas y enfermeras de guardia las 24 horas. Su voz era dulce. Beatriz, ¿has pensado en un lugar como este? Atención integral, amigos de tu edad, actividades. No tendrías que preocuparte por la casa ni por las reparaciones. Me sequé las manos, miré las fotos brillantes y pregunté: ¿y mi apartamento? Savannah se encogió de hombros. Venderlo, por supuesto. Con ese dinero podrías vivir cómodamente durante años. Su tono era superficial, pero sus ojos brillaban. Mi apartamento no era más que un anuncio para hojear. Sonreí, doblé las páginas y se las devolví. No lo he considerado, dije. Dentro sonó una alarma. Después de eso, no se molestó en disimularlo. Cada visita significaba nuevos folletos, líneas destacadas sobre servicios premium y garantías médicas de por vida. Esto ya no era una sugerencia, era un sistema de presión. Caleb al principio lo tomó a broma, considerándolo solo ideas, pero poco a poco repitió lo mismo. Mamá, algún día necesitarás atención las 24 horas. ¿Por qué no planeas ahora? Una noche, mientras Caleb estaba en el baño, oí a Savannah en la cocina. Bajó la voz, pero entendí cada palabra. Sí, mamá. El balcón con vista al río se venderá muy bien. Si hacemos las cosas bien, la venta nos cubrirá durante unos años. No te preocupes, lo tengo todo bajo control. No tiene otra opción. Me quedé paralizada, con los puños apretados y el corazón latiéndome con fuerza.
Hablaban como si mi apartamento ya les perteneciera, no solo a Savannah, sino también a su familia. Para ellos, yo no era una persona independiente, solo una firma en una escritura. Cuando Caleb salió, fingí que reorganizaba las tazas. Sonrió. ¿Quieres postre, mamá? Negué con la cabeza. Un pequeño remanente de mi fe en la inocencia de mi hijo comenzó a desmoronarse. Desde ese día, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba la verdad, necesitaba saber exactamente cuán profundamente se aferraban Caleb y Savannah a mi hogar como un salvavidas. Pensé en Nora Delgado, una vieja amiga de la preparatoria que ahora trabaja en bienes raíces. Nora me dijo una vez: cualquiera en Nashville que compre o venda una casa sin que yo la revise debe ser de otro planeta. Le creí. Una mañana, llamé a Nora. Necesito un favor. Quiero que revises las finanzas de Caleb y Savannah. Mi apartamento parece ser parte de su plan. Hubo unos segundos de silencio. Entonces Nora dijo: ¿En serio? ¿Estás segura, Bea? No será fácil escuchar esto. Estoy segura, respondí con voz temblorosa pero firme. 3 días después, Nora me encontró en un café tranquilo. Dejó una carpeta gruesa sobre la mesa, páginas blancas llenas de texto, algunas marcadas en amarillo. Nora me miró con una mezcla de arrepentimiento y rabia en los ojos. Bea, prepárate. Caleb y Savannah están ahogados en deudas. Llevan casi 3 meses de retraso con el alquiler de su casa actual. Sus tarjetas de crédito revolventes y sus préstamos al consumo suman más de $110,000. Ambos autos están financiados y el contrato de boda que acaban de firmar elevó los costos a casi $60,000. Están bajo el agua. Apreté los papeles con el corazón en un puño. Nora continuó: hay más. La semana pasada, un vecino me dijo que vio a Savannah con un hombre con herramientas de medición, de pie debajo de su edificio y señalando el balcón con vista al río. Era claramente un tasador. Me ardió la cara. Mientras pensaba que aún tenía un poco de privacidad, estaban convirtiendo mi apartamento en una mercancía que no se podía vender. Nora me tocó la mano suavemente. Bea, escúchalos. Este apartamento es un salvavidas. Si lo venden, podrán saldar deudas, conseguir capital inicial para empezar de cero, tener algo a lo que aferrarse. El problema es que no es su apartamento. Es tuyo, y están planeando como si ya no tuvieras voz ni voto. Cerré el archivo y respiré hondo. Un dolor punzante me recorrió el cuerpo, seguido de una oleada de frío. Solía pensar que Savannah solo controlaba y que Caleb solo se dejaba influenciar, pero lo que Nora me contó desbarató cualquier ilusión. No era una simple falta de respeto, era un plan calculado. Esa noche, me senté en la sala y extendí los documentos de Nora. Las cifras de la deuda bailaban frente a mí: $110,000 en saldos de tarjetas de crédito, $58,000 en gastos de boda aún sin pagar, 3 meses de alquiler atrasado. Pensé en todas las veces que Savannah se mostró preocupada por mi salud, en todas las charlas melosas sobre un mejor centro de atención. Así que todo tenía un propósito. Miré mi apartamento. La pequeña cocina, las ventanas que daban al río, el sillón donde Harold leía el periódico. Para Price, estos no son solo activos. Este es mi recuerdo, mi vida. Y ahora planeaban en silencio borrarlo todo para intentar saldar deudas. El dolor de darme cuenta de que mi propio hijo me había convertido en un instrumento financiero es algo que ninguna madre quiere admitir. Pero ya no podía evitarlo. Había visto las señales, las había oído con mis propios oídos, tenía la prueba en mis manos. Para Caleb y Savannah, yo era un obstáculo, y este apartamento era el premio que tomarían a cualquier precio. Guardé el expediente en el cajón de mi escritorio. En el espejo, vi mi rostro, con los ojos inyectados en sangre, pero firmes. Me susurré: creen que han encontrado un salvavidas. No esperarán que ese salvavidas los derrumbe.
Después del expediente de Nora, nada de lo que hacía Savannah parecía inofensivo. Cada comentario sarcástico, cada sonrisa forzada, cada una era una pieza clave de un plan trazado hacía mucho tiempo, y no dudó en acelerarlo. Una mañana, Savannah pasó por la floristería donde trabajo. Estaba arreglando flores blancas cuando oí sus tacones golpeando el suelo de madera. Cruzó los brazos, me miró de arriba a abajo y me espetó. «Ese cardigan. ¿De qué década es, mamá? Parece tan anticuado. La gente pensará que no le importas a nadie». Seguí colocando tallos en el jarrón y sonreí levemente. «Me pongo lo que me resulta cómodo. Eso es todo». Por dentro, cada palabra me hería la dignidad. No se detuvo. Su mirada se dirigió a la calle y se posó en mi viejo sedán aparcado en la esquina. «Ese coche es realmente peligroso, mamá. Una frenada brusca y podría salir volando la rueda». «¿Por qué no lo cambias?», respondí con serenidad. «Funciona bien. Le hago el mantenimiento al día». Savannah se burló, en voz baja pero clara. «Los viejos son tan tercos, siempre se complican la vida». Esas líneas no eran solo insultos, eran flechas dirigidas directamente a mi orgullo. Una mujer que ha vivido independientemente toda su vida. También me atacó en el trabajo. Otra noche, cenando con Caleb, sonrió con sorna cuando mencioné a una clienta de toda la vida que compraba flores. «¿En serio, mamá? ¿Eres feliz de pie durante horas, cargando cubos, podando tallos solo para ganar unos $? Se supone que la gente de tu edad disfruta de la jubilación, no de agotarse». Caleb permaneció en silencio, cabizbajo, comiendo. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo en mi defensa, pero solo asintió. Vi en sus ojos un discreto acuerdo con Savannah, y lo comprendí. Ella estaba convirtiendo esos comentarios en sentido común en su mente. El punto de quiebre fue una reunión familiar en casa de sus padres. La invitación fue cortés. «Ven a cenar, hay algunas cosas que discutir». No me negué. Quería ver su siguiente paso. El comedor resplandecía bajo una lámpara de araña, una mesa larga con demasiados platos. Me senté frente a Caleb y Savannah con sus padres a cada lado. A primera vista, parecía una cálida comida familiar. En realidad, era un tribunal silencioso, y yo era la acusada. Antes del plato principal, Savannah me puso un paquete grueso delante. Sonrió cortésmente, con una voz dulce y fría. «Mamá, mis padres y yo hemos preparado un plan para tu futuro. A tu edad necesitas la mejor atención. Este es un contrato para un centro de atención premium. Si vendes el apartamento de River Point, lo recaudado cubrirá los gastos a largo plazo. Y lo que sobre, por supuesto, nos ayudará a empezar con más seguridad». La sala se quedó en silencio, esperando mi reacción. Miré el paquete de amigos y vi números y gráficos calculados al detalle. Todo estaba preparado como si mi voz no importara. Levanté la cabeza y pregunté lentamente, «¿Y si no estoy de acuerdo?». Savannah sonrió con ojos triunfantes. No lo dijo, pero su padre, un hombre de aspecto severo, intervino. «La señora Beatriz, a veces las personas mayores son demasiado sensibles para tomar decisiones acertadas. En esos casos, la familia tiene todo el derecho a solicitar una evaluación de competencias. Si los resultados demuestran que ya no eres capaz, el tribunal te asignará un tutor». Escuché cada palabra. Evaluación de competencias. La espada que pende sobre la cabeza de cada adulto mayor, lista para despojarlo de su autonomía con unas pocas páginas y firmas. Miré a Caleb. Se sentó allí, evitando mi mirada, asintiendo de vez en cuando para imitar a Savannah y sus padres, sin resistencia, sin protección. El niño que me abrazó fuerte después de un accidente de bicicleta a los 8 años, ahora estaba sentado y observaba a la gente debatir si enviar a su madre a un centro de detención. En ese momento, sentí que se había cruzado la línea.
Ya no eran críticas ni presiones indirectas. Era un plan abierto y descarado. Toda su familia estaba involucrada y Caleb, cómplice en silencio. Querían más que mi apartamento. Querían mi dignidad, mi autonomía, mi independencia, protegidas durante casi 7 décadas. Puse la mano suavemente sobre el paquete, lo empujé hacia Savannah y me puse de pie. Mi voz era serena y firme como el acero. Gracias por su preocupación, pero soy plenamente capaz de decidir sobre mi propia vida. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí de aquella habitación luminosa e impecable. Conduciendo mi sedán a casa, me picaban los ojos, pero tenía las manos firmes en el volante. Sabía que la lucha había comenzado oficialmente. Esa noche, me senté en mi sala bajo una cálida luz. Cogí el teléfono y encontré a Victor Hale, asesor financiero, fiel amigo de Harold y la única persona en la que aún confío. Al oír la voz de Victor, solo dije, «Victor, es hora. Prepara el plan de contingencia». Hizo una pausa de 2 segundos y luego respondió con firmeza, «Beatriz, lo entiendo. Empezaremos de inmediato». Colgué el teléfono y exhalé. Una extraña calma me invadió. Por primera vez en años, ya no era solo una madre paciente. Era una mujer dispuesta a luchar por su dignidad. Esa llamada con Victor fue como encender una luz en una habitación oscura. Me quedé en silencio durante horas después de colgar, escuchando el tic-tac del reloj, pensando en lo que él había prometido para retirar cada garantía, cada transferencia que había firmado, cada papel que me había apresurado a firmar por amor a mi hijo. 2 días después, fui a la oficina de Victor en el 11º piso de un edificio de cristal, moderno y tranquilo. La puerta se abrió y olió el familiar aroma a roble. Victor me esperaba con una carpeta gruesa, atada con un cordón en las manos. La dejó y me miró a los ojos. «Beatriz, lo he recopilado todo. Prepárate». Asentí. Desató el cordón y pasó las páginas. Las cifras parecían una acusación. Caleb tenía ingresos estables suficientes para que una familia joven viviera cómodamente, pero Savannah lo había arrastrado a lo que yo llamo un estilo de vida descuidado, tarjetas de crédito que gastaban más de lo que podían, préstamos para coches, muebles a crédito. Y aquí, Victor pasó unas páginas y señaló una línea en negrita. «La boda cuesta más de $55,000. Se me llenaron los ojos de lágrimas», continuó. «Más de la mitad se depositó con una garantía de terceros. La garantía de terceros eres tú, Beatriz. Firmé en tu nombre porque Savannah quería Riverton Grand y necesitaban un aval con bienes». Me quedé paralizada. Recordé la tarde en que Caleb me rogó que firmara, diciendo que era solo una pequeña conveniencia. Le creí. Ayudar a mi hijo en su gran día parecía obvio. No me di cuenta de que me había metido en la trampa. Victor habló despacio. «Hay más. En los últimos 18 meses, discretamente cubriste múltiples cargos por pagos atrasados de Caleb. Aquí está el resumen». Mostró una tabla detallada. Tarjetas de crédito, alquiler, seguro, incluso pequeñas facturas médicas. La cifra final en la última línea, $122,430. Apoyé la palma de la mano sobre el papel. Salió húmedo de sudor. Sino $22,000 que había sacado de imprevistos y pequeñas inversiones para ayudar a Caleb una última vez, pero una última vez se convirtió en otra y otra. Me quedé quieta, sintiendo los latidos de mi corazón en el pecho. Lo que creía amor se había convertido en complicidad. Me había convertido en el salvavidas al que mi hijo y mi nuera se aferraban mientras yo me hundía en sus mentiras. Victor cerró el expediente y me miró fijamente. «Beatriz, puedes seguir haciendo esto en silencio, llevando la carga hasta que te quiten el apartamento, o puedes tirar de la red de seguridad ahora mismo». Levanté la vista, en voz baja y segura. «¿Me preguntas si estoy lista?» Victor asintió. «Estoy lista», dije. En ese momento supe que me había pasado de la raya. Ya no era la madre obediente. Era una mujer que debía protegerse. Victor abrió su portátil y empezó a redactar órdenes de suspensión.
Todas las transferencias recurrentes a Caleb Brent, el estipendio de $4,000 al mes, incluso las garantías activas, iban a detenerse en cuanto firmara. También revisó mi testamento según mi nuevo plan. En lugar de dejarle los activos directamente a Caleb, todo se transferiría a un fideicomiso independiente supervisado por una junta legal. Observé en silencio cómo aparecían las palabras en la pantalla, sintiendo como si me arrancaran agujas de la piel. Dolía, pero era un alivio. Cuando el papeleo estaba casi terminado, Víctor preguntó, ¿quieres que se enteren de esto de inmediato? Negué con la cabeza. No, todavía creen que soy una vieja fácil de engañar. Que lo hagan. Quiero que todo explote en el momento preciso. Víctor sonrió, comprendiendo. Luego, la boda delante de todos. Asentí. La idea me estremeció, pero también me encendió. Esa noche, al llegar a casa, abrí el armario de madera y saqué una vieja caja marrón. Dentro había papeles que Harold dejó, recuerdos que pensé que nunca usaría. Los clasifiqué y los apilé cuidadosamente en una carpeta gruesa con tapa marrón oscuro. La llamé la carpeta castaña. Sonaba suave, pero en su interior tenía la fuerza suficiente para cambiar una noche fatídica. En esa carpeta puse extractos de una cartera de bonos, certificados que demostraban la propiedad de un edificio de oficinas, un contrato de arrendamiento de una casa junto al lago y los recibos que demostraban que había estado pagando las facturas de Caleb durante meses. Cada hoja era una prueba, cada número una acusación. Sabía que no podía llevarlo todo al salón de baile sola, así que le escribí a la señora Whitaker, la vecina que vive un piso más abajo, viuda como yo, pero fuerte y cuidadosa. Llevamos 10 años con ella. Confío en ella. Mi mensaje fue breve. Cuando te haga una señal, por favor trae la lima de castañas a Riverton Grand. Gracias. Unos minutos después me respondió. No te preocupes, allí estaré. Esa noche me senté en el balcón y escuché el suave chapoteo del río Tennessee contra la orilla. La luz de la luna se extendía sobre el agua como una cinta plateada. Pensé en Harold. Solía decir, cuando te acorralan, es cuando descubres lo fuerte que eres. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Era hora de ser fuerte. El día de la boda se acercaba. Savannah probablemente creyó que me daría una bofetada y me arrebataría el apartamento. Caleb probablemente pensó que su madre seguiría aguantando, pero solo Víctor, yo y ahora la señora Whitaker sabíamos que les esperaba una tormenta en su día más feliz. Apreté el expediente y sentí su peso. No era solo papeleo, era la verdad, y la verdad siempre habla más fuerte que cualquier mentira. El primer sonido que oí después de esas bofetadas no fue la suave música del salón, fue el rugido de susurros que se elevaban como olas. Mis gafas rotas resbalaron por la pista de baile, reflejando la luz intensa de la lámpara de araña como si mi dignidad acabara de ser pisoteada frente a casi 200 invitados. Me quedé allí unos segundos, con la cara ardiendo y el corazón latiéndome con fuerza. Pero en lugar de llorar o salir corriendo, apreté el bolso con más fuerza, respiré hondo y salí directamente. El pasillo del Riverton Grand estaba alfombrado de rojo, con la luz más tenue y un espacio más tranquilo para recuperar el aliento. Le envié un mensaje corto a Víctor. Ya era hora. Unos minutos después, lo vi en la puerta del salón, ajustándose la corbata, con un pesado maletín negro en la mano. En ese caso, Caleb y Savannah jamás habrían imaginado algo así. Víctor y yo volvimos al salón. La música se detuvo. 180 pares de ojos nos miraron fijamente. La satisfacción que habían generado esas bofetadas se congeló. Vi a algunos invitados levantar sus teléfonos para grabar, como si supieran que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Víctor se acercó al micrófono con voz clara y firme. Damas y caballeros, soy Víctor Hale, asesor financiero de la señora Beatrice Monroe. Les anuncio que, a partir de este momento, todas las garantías para la boda de esta noche han sido canceladas. Un murmullo recorrió la sala. El encargado del local frunció el ceño y se dirigió hacia Víctor. Continuó.
Firmemente, además, la manutención de $4,000 mensuales que la señora Monroe ha estado transfiriendo a Caleb y a su esposa durante los últimos 2 años queda oficialmente suspendida. La garantía de alquiler que la señora Monroe firmó previamente también se cancelará de inmediato. Savannah se levantó de un salto, con los ojos rojos como la sangre, y me gritó: «Es muy pobre. No le crean. Es toda una estafa». Su voz resonó por el opulento salón, más estridente que la música. Algunos invitados se quedaron boquiabiertos, otros se acercaron para susurrar. Caminé lentamente hacia el podio, abrí mi bolso y saqué la carpeta de castaño. El crujido de papeles llenó la sala silenciosa. Coloqué cada fajo, extractos de cartera de bonos, comprobante de propiedad de un edificio de oficinas que generaba ingresos, la escritura de una casa frente al lago en Glen 5. «Esta es la verdad», dije, no en voz alta, pero cada palabra con firmeza. «No soy pobre. Elegí vivir con sencillez». «La sencillez no significa que no tenga nada», murmuraba la gente. Varios teléfonos se alzaron para capturar el momento. Los flashes brillaron como un centenar de testigos parpadeando. Caleb dio un paso al frente, con el rostro demacrado y la voz entrecortada. «Mamá, tú pagaste todo esto, esta boda y todo lo demás. Fuiste tú». Miré a mi hijo. Tenía los ojos húmedos, como un niño pillado con las manos en la masa. Se me encogió el corazón, pero no dejé que la dulzura me hundiera. Respondí cortante y mordaz: «Olvidaste el respeto, así que tuve que recordártelo». La sala quedó en silencio sepulcral. En algún lugar, una mujer sollozaba, quizá conmovida, quizá furiosa. Savannah temblaba, pero no estaba dispuesta a ceder. Me señaló con el dedo. «Te lo estás inventando. Documentos falsos. Solo estás montando un espectáculo para humillarnos». Victor levantó inmediatamente un sobre sellado. «Son copias certificadas de un bufete de abogados de la ciudad. Todos los documentos son legales. Si alguien lo duda, puede verificarlo ahora mismo». El gerente del local asintió y le quitó el expediente a Victor. Hojeó las páginas con los ojos muy abiertos y luego se volvió hacia Savannah y Caleb. «Si esto es cierto, debe el saldo del evento de esta noche de inmediato. Sin fiador, tendremos que suspender el servicio». La sala estalló en charlas. La cara de Savannah se puso blanca como la tiza. El sudor le manchó el maquillaje. Caleb se quedó paralizado, con los labios temblorosos, sin saber a dónde girar. Me puse de pie y recorrí con la mirada a los 180 invitados, amigos, colegas y conocidos de ambas familias. Ahora, sus miradas hacia Savannah no eran de admiración, sino de desprecio mezclado con lástima. Un invitado mayor susurró tan alto que la fila lo oyó. «Dios mío, todos estos años se quedó callada, y ella fue quien pagó todo». Inhalé y recogí los papeles en la carpeta. No me temblaban los brazos. Sabía que acababa de recuperar lo más preciado, mi dignidad. Savannah, en cambio, se desmoronaba. Todo su cuerpo se estremeció. «No, de ninguna manera. Solo eres una anciana débil. Es imposible que tengas todo esto». La miré a los ojos y hablé despacio, como si diera un veredicto final. «Savannah, querías hacerme creer que era debilidad. La verdad es que toleré demasiado. Confundiste la paciencia con no tener nada que perder». Los aplausos comenzaron al fondo. 1, luego 2, luego un grupo de invitados aplaudiendo al unísono. No fue una celebración nupcial, sino un aplauso por la verdad expuesta. Caleb bajó la cabeza, con los hombros temblorosos. Quizás por primera vez comprendió lo que él y su esposa habían hecho, pero para mí esa comprensión llegó demasiado tarde. Me di la vuelta y bajé. Detrás de mí, el caos. La gerente, hablando con el personal, Savannah gimiendo, Caleb le tomó la mano y fue empujado. Y yo caminaba con las piernas más firmes que en años. Esa noche, las máscaras cayeron. No solo la de Savannah, ni solo la de Caleb. La frágil anciana que imaginaban había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que sabía lo que valía y estaba lista para la siguiente ronda.
El aire en Riverton Grand se congeló después de que expusiera la verdad. Los susurros crecieron. Los teléfonos estaban por todas partes grabando. Supe a cada segundo que la reluciente sala se había convertido en un tribunal público, y Victor, tranquilo como siempre, estaba listo para leer los cargos. Abrió un segundo expediente y sacó un fajo cuidadosamente recortado. Su voz resonó por el micrófono. Para que quede claro, presentaré las cantidades detalladas. Señora Beatrice Monroe les ha proporcionado a Caleb y a su esposa durante los últimos 36 meses. Estas no son opiniones. Son documentos sellados por bancos y un bufete de abogados. La sala quedó en silencio. Savannah temblaba, aferrándose al borde de la mesa, con el lápiz labial corriéndole manchas en el rostro pálido. Victor leyó lentamente, cada número cortando el aire. Alquiler de apartamento. 8 meses de mora, por un total de $26,400, pagado por la señora Monroe. Pagos de tarjeta de crédito revolvente. $54,000, cubiertos en 18 cuotas. Facturas de seguro médico y de auto. $2,800. Préstamos de consumo varios, teléfono, muebles, $9,300, y en particular el depósito para la boda de Riverton Grand, $55,000 garantizados a nombre de la señora Monroe. Victor levantó la cabeza con voz firme. En total, durante 36 meses, el apoyo asciende a $157,500 estadounidenses. El revuelo se desató. Algunos invitados se taparon la boca. Otros negaron con la cabeza. Un hombre mayor exclamó con voz tan alta que casi se podía decir, «Dios mío, más de 100,000», y se atrevieron a humillarla. Savannah casi se desploma en la silla. El maquillaje se le corrió. El rímel se le escurrió por las mejillas. Tartamudeó. «No, hoy es el día de mi boda. Esto no puede parar. Esta es mi boda». Caleb palideció y dio un paso adelante como si fuera a arrebatarle los papeles a Victor, pero la mirada de Victor lo detuvo. Mi hijo se giró hacia mí con la voz entrecortada. «Mamá, por favor, no hagas esto. Hoy no. No delante de todos». Me enderecé. Me dolía el corazón, pero aguanté la voz. «Caleb, las consecuencias se pagan ahora, no con lágrimas. Lloraste hoy, pero me dejaste llorando durante meses. Las lágrimas no borrarán lo que tú y Savannah hicieron». Savannah levantó la cabeza, con desesperación en los ojos, pero aún así gritó, «¿Qué más quieres? Lo tienes todo. Eres viejo. No necesitas ese apartamento». «¿Por qué no nos dan una oportunidad?», respondí simplemente, como un martillazo. «Te dan oportunidades una y otra vez, y las usas para destrozar a tu madre». En ese momento, el gerente del lugar, el señor Pierce, se acercó alto y severo. Habló lo suficientemente alto como para que se oyera en la sala. «Damas y caballeros, según el contrato, todos los costos del evento deben estar respaldados por un aval válido. Con la garantía cancelada, exigimos el pago inmediato del saldo restante. De lo contrario, tendremos que detener el evento ahora mismo». Un silencio escalofriante reinó. Savannah pareció perder las fuerzas. Bajó las manos y la silla se inclinó hacia atrás. Tartamudeó, con los labios temblorosos. «No, hoy es el día de mi boda». Me preparé. Esperé. Caleb se giró hacia mí y se arrodilló en el podio, con la voz quebrada como la de un niño. «Mamá, por favor, te prometo que cambiaré. Te trataré mejor. Por favor, ahorra hoy». Miré a mi hijo. Me dolía el corazón, pero sabía que si flaqueaba ahora, lo perdería todo. Me incliné y susurré lo suficientemente alto para que el micrófono captara. «Hijo, el amor no es una chequera ilimitada. El respeto es la base. Cuando lo olvidaste, tuve que recordártelo». Victor me hizo un leve gesto de asentimiento. Abrió el último sobre con voz clara. «Este es el anuncio del testamento actualizado de la señora Monroe. Todos los activos, incluyendo bienes raíces, bonos y carteras de inversión, se transferirán al fondo Monroe Shield. Este fondo se creó con un solo propósito:
proteger a los adultos mayores de la explotación y el desgaste económico de sus propias familias. Las palabras resonaron como una campana de funeral. Escuché a los invitados susurrar: «Bien merecido para los avariciosos». Pensó que podía abofetear a su suegra y aún así quedarse con el apartamento. «Una boda se convirtió en un desastre», gritó Savannah, pero su voz quedó ahogada por los murmullos. Caleb se hundió en una silla con la cara entre las manos. La sala ya no era un salón de bodas, era un tribunal público donde acababan de leer una sentencia por avaricia. Me di la vuelta y caminé lentamente por la alfombra roja. Detrás de mí, caos, llantos, discusiones, invitados que se levantaban de las mesas. No miré atrás. Dejé atrás una boda sin salida. Las puertas de cristal del Riverton Grand se cerraron tras mí. Afuera, la brisa nocturna de Nashville era fresca, disipando el aire sofocante del salón de baile. Levanté la vista hacia el cielo oscuro, pesada pero aliviada. Desde ese momento supe que ya no era su presa. Me había convertido en la prueba viviente de que la dignidad no se compra con lágrimas falsas. 3 días después de la boda arruinada, mi apartamento en River Point ya no estaba tranquilo. El teléfono sonaba sin parar, destrozando el poco descanso que tenía. A veces era Caleb, primero furioso, luego suplicando. «Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Sabes lo avergonzada que estamos? Lo arruinaste todo. Por favor, deshazlo. Dame otra oportunidad». Me quedé callada y dejé pasar su enredado «por favor». Pero a veces su tono se volvía rencor. «Eres egoísta. Estás vieja. ¿Por qué? Aférrate a tus cosas. Si no cedes, lo haremos de otra manera». Después de que Caleb llegó, Savannah, su mensaje llegó a raudales. Mi pantalla se iluminaba constantemente. «Pagarás por esto. Te voy a demandar. Demostraré que no eres competente». Leí cada línea, colgué el teléfono, extrañamente tranquilo. Después de años de aceptarlo, me había acostumbrado a que me vieran como el obstáculo. Me dieron malas noticias de Kayla, mi sobrina, la hija de mi difunta hermana. Llamó, presa del pánico. «Tía B, ¿sabías que Caleb y Savannah están diciendo por todos lados que te has vuelto loca? Están recopilando declaraciones de algunos invitados a la boda que dicen que actuaste impulsivamente y no pudiste controlar tus emociones. Dicen que avergonzaste a toda la familia». Me senté con los dedos entrelazados. Sabía que este era su plan B. Si no podían convencerlos, intentarían despojarme de mi autonomía por la vía judicial. Y eso fue exactamente lo que pasó. Una semana después, Victor me mostró una copia del expediente. El abogado de Caleb y Savannah había solicitado oficialmente una evaluación de competencia. En la petición, argumentaban que las acciones impulsivas en la boda, incluyendo la suspensión repentina y pública del apoyo financiero, demuestran que la señora Monroe está perdiendo el control y necesita una evaluación médica. Suspiré y puse la petición sobre la mesa. Impulsivamente, repetí: «Seca». Olvidaron que todo el evento había sido grabado desde decenas de ángulos. Justo cuando intentaban usar esa noche en mi contra, ocurrió algo que se les escapó de las manos. Los videos publicados por los invitados en redes sociales se difundieron rápidamente. En los videos, se veía a Savannah dándome una bofetada en medio de la habitación. El golpe resonó bajo la lámpara de araña. Me vieron recoger mis gafas con calma, sin llorar, solo con una leve sonrisa, y luego salir. Luego me vieron regresar con un expediente en la mano, hablando despacio, razonando con claridad, presentando pruebas. Miles de comentarios se acumularon. «Es más tranquila que cualquiera con la mitad de su edad. Esa bofetada fue vergonzosa. Esta nuera lo pagará». Nunca había visto a nadie mantener su dignidad de esa manera en un momento como este. La indignación pública aumentó. La afirmación de Caleb y Savannah de ser impulsivos solo los hizo parecer más baratos y descarados. Mientras Internet hervía, Nora, mi vieja amiga, trajo más pruebas. Una mañana vino a mi casa y levantó su teléfono. «Pero tengo fotos de Savannah paseando a un hombre desconocido por el edificio River Point, señalando tu balcón.
tomando fotos. Claramente intentan obtener una tasación discreta. Miré la pantalla y vi la figura de Savannah a la luz del atardecer, con el rostro tenso y los papeles en la mano. El hombre parecía un tasador. Asentí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había más. Señora Whittaker, mi vecina cercana, confirmó haber visto a Savannah rondando mi puerta varias veces como una merodeadora. Una vez la pilló fingiendo dar un paseo mientras miraba fijamente mi cerradura. Victor lo recogió todo: las bofetadas públicas, los mensajes amenazantes, las fotos de Savannah husmeando, la petición sin fundamento. Lo organizó todo en carpetas ordenadas y luego me miró. Beatriz, lo que has soportado ya no es una disputa familiar privada. Es un patrón de maltrato a personas mayores, agresión física, manipulación financiera y un plan para confiscar bienes. No solo vamos a defendernos, sino que vamos a contraatacar. Me quedé quieta, escuchando el crujido de los papeles mientras Victor cerraba el expediente. En el fondo, sabía que tenía razón. Lo que Caleb y Savannah hicieron no fue solo mi humillación, era un reflejo de lo que tantas personas mayores enfrentan a manos de sus propios padres. Asentí lentamente. Víctor, esta vez no solo quiero salvarme, quiero que ellos enfrenten la justicia. Esa noche me senté junto a la ventana, con las luces de Nashville brillando en el río Tennessee. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes nuevos, pero ya no temblaba como antes. En cambio, sentí surgir una fuerza diferente, la fuerza de la verdad. Pueden afirmar que perdí la cabeza, recopilar declaraciones falsas, presentar peticiones, pero tengo pruebas. Tengo una claridad que todo el mundo ha visto, y tengo aliados leales. Cerré los ojos y susurré: Harold, elegí el camino correcto. No tendrán otra oportunidad de convertirme en víctima. Con la brisa nocturna que se filtraba por la ventana, casi pude oír su respuesta. Ve, te pusiste de pie. Sigue adelante. No solo por ti, sino por todos como tú. El día del juicio llegó más rápido de lo esperado. La noche anterior apenas dormí. Sentada a la mesa de la cocina, hojeaba el expediente de Victor una y otra vez. Cada hoja, foto y declaración se sentía como una cuchilla que tallaba el recuerdo más profundamente, pero al mismo tiempo eran la armadura que me protegería en la batalla legal en la que Caleb y Savannah me estaban metiendo. Por la mañana, Victor vino en coche. Me dio un café solo caliente. Mantente firme. Hoy no se trata de demostrar tu valía a Caleb ni a Savannah. Se trata de demostrarlo a la ley. El juzgado del condado de Davidson estaba más concurrido de lo que pensaba. Los medios locales ya estaban allí. Cámaras instaladas cerca de la entrada. Ahora, en todas las redes sociales, se rumoreaba sobre la boda arruinada por la bofetada de la novia. Crucé las pesadas puertas de madera, con el eco en el pecho. Al otro lado del pasillo, Caleb y Savannah estaban sentados con su abogado. Savannah llevaba mucho maquillaje, pero la base espesa no podía disimular las ojeras. Caleb parecía más delgado, con el pelo despeinado y el traje colgando como si fuera de otra persona. Evitaban mirarme, pero al sentarme, sentí la hostilidad de su parte. Comenzó la audiencia. Su abogado se puso de pie, serio y brusco. Su señoría, demostraremos que la señora Beatrice Monroe, debido a su avanzada edad y comportamiento impulsivo, ya no puede cuidar de sí misma. En la boda, ella interrumpió el evento, avergonzó a la familia y tomó decisiones financieras anormales. Él presentó algunas declaraciones escritas a mano de algunos invitados selectos, obviamente reclutados por ellos, que afirmaban: actué de forma extraña, grité y armé un escándalo. Al oír las mentiras, simplemente apreté los labios y entrelacé los dedos con fuerza. Cuando fue nuestro turno, mi abogado se puso de pie. Sin discursos floridos, solo un gesto. La pantalla se iluminó con el primer clip, la bofetada en la boda. La sala quedó en silencio. El golpe fue fuerte.
La imagen de mí tropezando pero de pie, recogiendo mis gafas, sin defenderme. Luego, la grabación de mi regreso con Víctor. Voz tranquila, razonamiento claro, pruebas expuestas ante cientos de personas, sin caos, sin pérdida de control, solo una mujer humillada en público que aún conservaba su dignidad. Mi abogado continuó. Esto es innegable. La señora Monroe no fue impulsiva. Mantuvo la calma, fue clara y actuó basándose en las pruebas. Me mostró los mensajes de texto de Savannah con amenazas flagrantes. Pagarás por esto. Te demandaré, demostraré que perdiste la cabeza. Luego, el largo historial de apoyo financiero, cifras contundentes que demuestran que cubrí más de $120,000 para Caleb y Savannah durante 18 meses. Certificado, sellado, irrefutable. Esta no es una mujer mayor que necesite un tutor, dijo mi abogado con voz firme. Esta es una madre que fue explotada, agotada y, en última instancia, maltratada emocional y físicamente. Primer testigo, Sr. Pierce, el gerente de Riverton Grand. Se mantuvo erguido, con la voz firme. Vi a la novia abofetear a la señora Monroe 2 veces. También confirmé que el evento solo podía llevarse a cabo porque la señora Monroe era la garante. Cuando se canceló la garantía, exigí el pago inmediato. Lo que siguió fue responsabilidad de Caleb y Savannah. Después, la señora Whitaker, mi vecina. Me contó con detalle cómo vio a Savannah merodeando en mi puerta, con la mirada fija en un objetivo. Me señaló con la voz tensa. He vivido a mi lado durante 10 años. Es lúcida, independiente y lo gestiona todo. Alguien que ha perdido la cabeza no puede mantener una casa, gestionar el papeleo y cuidar un jardín entero como ella. Kayla, mi sobrina, fue la última testigo. Describió haber oído a Caleb y Savannah alardear de haberme obligado a ingresar en un centro de acogida para ocupar el apartamento. Le temblaba la voz, pero su mirada permanecía firme. La tía Bee no ha perdido la cabeza. Han perdido su humanidad. Observé al juez tomar notas, asintiendo a veces. Finalmente, bajó el grillete, con la voz bien alta. Tras revisar todas las pruebas y testimonios, el tribunal dictaminó: este es un caso paradigmático de abuso psicológico y financiero de una persona mayor. Se deniega la solicitud de evaluación de competencia. Los demandantes, Caleb y Savannah, pagarán todas las costas legales y recibirán una amonestación formal del tribunal. La sala vibraba. Cerré los ojos y exhalé profundamente. Las palabras petición denegada me quitaron un peso de encima. Pero no terminó ahí. Días después, el periódico local publicó un gran titular, una bofetada que salió mal. El verdadero rostro de la novia, expuesto en el tribunal de Nashville. La noticia se difundió rápidamente. Detallaron la humillación pública que me infligió Savannah, la bofetada en la boda, desglosaron las finanzas y me llamaron un símbolo de determinación a los 69 años. Las consecuencias no tardaron en afectar a Caleb y Savannah. La empresa de Caleb no pudo retener a un gerente de nivel medio, mencionado públicamente en un escándalo por abusar de su propia madre. En una semana perdió su trabajo. Savannah, asesora de imagen personal, vio desaparecer a sus clientes. Cancelaron contratos. Su teléfono se quedó en silencio. Lo oí de Víctor. Me miró con voz amable. Verás, la justicia a veces se abre camino de formas inesperadas. No sentí alegría ni triunfo. Solo sentí que mi columna se enderezaba, mis pasos se aligeraban. Durante años había vivido a la sombra de la paciencia y la falta de respeto. Hoy, al salir de ese juzgado, supe que había recuperado lo que más importa: mi dignidad. En las escaleras del juzgado, el viento me alborotó el pelo, trayendo consigo el fresco aroma del otoño. Mantuve la frente en alto y me dije: Harold, por fin lo logré. Protegí no solo nuestro apartamento, sino mi propio honor. Y por primera vez en años, mis hombros se sintieron ligeros. Ya no me sentía bajo una carga silenciosa. Después de la audiencia, pensé en cerrarlo todo en silencio,
pero la vida me abrió otro camino. Una mañana, Víctor llegó a mi casa con un sobre grueso en la mano. Lo dejó en la mesa de mi cocina, con la mirada seria. Señora B, le presento una invitación de WCN America. Tienen un programa llamado Puntos de Giro, presentado por Leslie Grant. Puede contar toda la historia. Creo que es hora de que su verdad sea pública, no solo en el tribunal, sino ante todos. Me quedé quieto. La idea de aparecer en televisión ante millones de personas me hizo dudar al principio. ¿Quién era yo? Solo una viuda de 69 años que trabajaba a tiempo parcial en una floristería y vivía en un modesto apartamento frente al río. Pero entonces recordé las cartas y llamadas de apoyo tras la difusión del video de la bofetada. La gente decía que les había dado valor para afrontar el abuso que también habían sufrido. Asentí. Bueno, me voy. La grabación se realizó en un gran estudio con luces brillantes. Leslie Grant, una mujer de piel clara, cabello corto y plateado, sonrisa cálida y mirada penetrante, me estrechó la mano con firmeza. Dijo: Aura, los espectadores necesitan tu historia hoy. Piensa en esto como un regalo que les estás dando a millones de personas que sufren en silencio. Cuando se encendió la luz roja, comencé. Me temblaba un poco la voz, pero cada palabra fue clara. Hablé de la preocupación inicial de Savannah. Un tono dulce, pero despectivo. Ya no debería conducir ese viejo coche. Es peligroso. Poco a poco, esas palabras se convirtieron en manipulación, obligándome a vender mi apartamento, a mudarme a un centro de atención y, finalmente, a la violencia abierta. La bofetada en la boda delante de casi 200 personas. No evadí ningún detalle. Hablé de la humillación que sentí al ver a Caleb con la mirada baja, incapaz de mirarme, y del silencio cómplice de toda la sala. Pero también conté cómo me levanté, llamé a Víctor y decidí cambiar la situación. Esta no es solo mi historia. Miré directamente a la lente. Es la historia de miles, millones de adultos mayores. A menudo nos tratan como una carga, como si fuéramos una cartera ambulante. Pero la verdad es que tenemos derecho a ser respetados, a conservar nuestros hogares, nuestros recuerdos y nuestra dignidad. El estudio quedó en silencio. Leslie asintió suavemente, con los ojos brillantes. Aura, dijo, tu historia no es solo un recuerdo doloroso. Se ha convertido en una guía práctica para reconocer el abuso familiar. Creo que cambiará muchas vidas. Cuando se emitió el episodio, no esperaba el impacto. En tan solo 48 horas, tuvo más de 3 millones de visualizaciones en línea. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de todas partes. Un hombre mayor de Texas dijo que su hijo había intentado obligarlo a vender el rancho. Una mujer mayor de Oregón escribió que su nieto usó la atención médica como excusa para vaciar sus ahorros. Dijeron que al verme levantarme, se animaron. Leí cada carta, llorando y sintiéndome más fuerte al mismo tiempo. Sabía que ya no tenía derecho a quedarme en silencio. Tenía la responsabilidad de convertir mi dolor en fuerza para los demás. Unos meses después publiqué mi primer libro, El muro silencioso. Elegí ese título para la modesta portada. Harold y yo construimos un muro para proteger a nuestra familia. En el libro relaté la humillación, la resistencia y la victoria. Más importante aún, expuse las señales del abuso. Cuando el cuidado se convierte en control, cuando la ayuda se convierte en una correa, cuando el silencio se usa como arma. No me quedé con ninguna de las regalías. Cada centavo fue para el Fondo Monroe Shield, el fondo para proteger a los adultos mayores del abuso familiar que Víctor y yo lanzamos después del juicio. Abrimos una línea directa disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, que conectaba a una red de abogados, trabajadores sociales y terapeutas. Solo en el primer año, la línea directa recibió más de 2,000 llamadas. Algunos llegaban a medianoche, los sollozos ahogados de una abuela a la que su hijo había echado, o la voz temblorosa de un hombre mayor cuyo nieto le había quitado la tarjeta de pensión.
Cada vez que leía los informes se me encogía el corazón, pero sabía que estábamos haciendo lo que debíamos. Curiosamente, mi salud mejoró. Dormí profundamente después de años de insomnio. Mi presión arterial se estabilizó. El médico dijo: «Tu cuerpo está respondiendo a la liberación del estrés crónico. Ahora vives para ti. Te ves más joven». Me reí. No era más joven. Había encontrado una nueva razón para seguir adelante. Volví a aprender a cocinarme los platos que antes improvisaba. Compré productos frescos, preparé sopa de pollo sureña a fuego lento y le añadí un toque picante, como le gustaba a Harold. Regué las enredaderas del balcón y observé cómo las glicinas caían en cortinas moradas, sonriendo sin remordimientos. Esa sonrisa no era para consolar a nadie, ni para fingir que todo estaba bien. Era para mí. Una vez, Leslie Grant llamó y me preguntó: «Aura, ¿te arrepientes de haberlo hecho público, de haber sacado a la luz a la familia? ¿Alguna vez deseaste poder retractarte?» Respondí: «No. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes». En los días siguientes, acepté invitaciones para hablar en conferencias, universidades y centros comunitarios. Cada vez que me presentaba ante cientos de personas y contaba mi historia, veía cómo sus miradas cambiaban. Había dolor e ira, pero sobre todo, empatía. La gente comprendía que el maltrato a personas mayores no es una tragedia privada. Es un problema social que requiere que todos alcemos la voz. Mi libro se vendió mejor de lo que imaginaba. El Muro Silencioso llegó a la lista de los más vendidos de la región sur en 3 meses, pero para mí, el éxito no estuvo en las cifras. Estaba en las notas manuscritas que sigo recibiendo cada semana. Gracias. Gracias a ti, tuve el valor de demandar a mi hijo y recuperar mi casa. Gracias. Ya no me avergüenzo de que mi propia familia se aprovechara de mí. Cada vez que los leo, me pongo una mano sobre el corazón y susurro: «Harold, ¿lo ves? No vivimos simplemente para nada». Esa sencillez se convirtió en nuestra fuerza. Cada noche, antes de acostarme, miro mi apartamento. La pequeña cocina, el viejo sillón, la mesa de 2 plazas, el balcón sobre el río Nashville. Me di cuenta de que el mismo lugar que Savannah consideraba demasiado estrecho y anticuado se convirtió en el punto de partida de una gran pelea. Y a partir de ahí, reconstruí mi vida. Ya no soy la mujer mayor humillada en una boda, soy la mujer que eligió mantenerse firme, decir la verdad y convertir el dolor en un escudo para cientos de miles de personas. Y esa, para mí, es la victoria más auténtica. Pensé que después de todo, Caleb desaparecería de mi vida por un tiempo. Pero solo 3 semanas después de la publicación de mi libro, mi teléfono se iluminó con su nombre. Había configurado un tono especial para Caleb, un zumbido corto y seco sin música. Miré la pantalla, suspiré y contesté. «Mamá», soltó sin saludar. «Necesito dinero de verdad». «Solo un poco. Prometo que te lo devolveré». «De momento, sigo sin trabajo, Savannah». La interrumpí. «Caleb, llamaste porque necesitas dinero, no para disculparte, ¿verdad?» Silencio por unos segundos. Luego tartamudeó, esquivando la llamada. «Mamá, no me lo hagas difícil. Sé que lo tienes. No necesitas tanto». Fue como si me retorcieran un cuchillo. Durante todos esos años le enseñé que el respeto es más importante que el dinero, y ahora lo único que recuerda de su madre es el dinero. La segunda llamada llegó un mes después. El mismo tono, el mismo argumento de que no necesito mucho, que solo quiere un pequeño préstamo. Escuché sin interrumpir y le respondí: «Caleb, el dinero no es el puente entre nosotros. Si no estás lista para decir nada más, deja de llamar». Colgué. La tercera vez que vino a mi puerta, la abrí y lo encontré allí, con la ropa arrugada y la mirada inquieta. Miré a mi hijo, a quien una vez sostuve en brazos de recién nacido, ahora de pie, torpemente, como un extraño. No me abrazó. No me preguntó cómo estaba. Empezó diciendo:
Mamá, no tengo otra opción. Ayúdame esta vez. Me quedé quieta, con una mano en el marco de la puerta, pensando. 3 llamadas, todas por dinero. Ni una disculpa sincera, ni una mirada de arrepentimiento. Antes de que pudiera responder, Savannah irrumpió con la voz aguda. Tienes que pensar en el bebé que estoy embarazada. Ese niño necesita un hogar y un buen comienzo. ¿Vas a hacer sufrir a tu propio nieto? Me quedé helado. La noticia de su embarazo debería haber sido una alegría, pero al oírla, sentí una nueva presión. Querían convertir al bebé en un escudo, una herramienta para seguir extrayendo. La miré a los ojos y le dije lentamente, el bebé no tiene la culpa, pero no es motivo para que le deje todo a unos padres que no entienden de respeto ni responsabilidad. Esa noche, di vueltas en la cama. Todavía recordaba a Caleb como el niño despreocupado que corría por el parque con una cometa rota, riendo cuando se elevaba unos metros. Recordaba las noches que tenía fiebre, y yo me quedaba despierto con un paño fresco en su frente. ¿Cómo puede una madre borrar esos recuerdos? Pero la memoria no puede ocultar la realidad. El Caleb de hoy no es ese niño. Eligió la avaricia y el egoísmo. Hablé con Víctor, me escuchó y me dijo, puedes amar a tu nieto sin dejar que tu hijo te explote. Existen herramientas legales para proteger eso. Y así nació el fideicomiso para mi futuro nieto. Abrí una cuenta especial supervisada por Víctor. Los fondos solo se podían liberar cuando el niño cumpliera 18 años. Nada para Caleb y Savannah. Decidí que no les permitiría gastar dinero en nombre del niño. Cuando se enteró, Caleb gritó, ¡qué amargo! Mejor me dejas sin trabajo. Confías más en un abogado que en tu propio hijo. Respondí con firmeza, hijo, la maternidad no te exime de responsabilidad. El respeto es la condición del amor, no un premio que recibes, pase lo que pase. Lo olvidaste. Después de eso, Caleb dejó de aparecer en mi puerta. Savannah a veces enviaba correos electrónicos culpándome, suplicándome o quejándose de lo cansada que estaba estando embarazada. Los hojeaba y los borraba sin hacer ruido. Mientras tanto, mi nueva vida se llenaba de otra manera. No era solo una madre liberada de las ataduras familiares. Me convertí en asesora en muchos casos. Una mujer de 73 años acudió a mí con manos temblorosas sobre un montón de papeles. Su hijo había empeñado el título de propiedad de su casa sin su conocimiento. Víctor y yo la acompañamos en cada paso, desde la presentación de una queja hasta la búsqueda de un abogado. Cuando recuperó su escritura y se desplomó en mis brazos, sollozando, sentí un alivio en mi interior. Un hombre de 70 años había sido engañado por su nieto para que firmara un poder notarial financiero falso, casi perdiendo su pensión. Lo conecté con el equipo pro bono de Monroe Shield. El día que me apretó la mano y me dijo, «¿Me salvaste la vida?», negué con la cabeza. «Te salvaste al hablar». Cuanta más gente ayudaba, más claro lo veía. Historias como la mía no son raras. Se esconden en hogares aparentemente pacíficos, en sonrisas falsas en las mesas familiares. Y lo más cruel es que proviene de aquellos en quienes más confiamos. Escribí más artículos y participé en paneles sobre la protección de los adultos mayores. Cada vez que subía al podio repetía, «La familia es preciosa, pero no puede ser excusa para la explotación ni el abuso. Amar no significa cerrar los ojos. Y el respeto siempre debe ser lo primero». A veces después de un largo día me siento sola en el balcón y miro el río brillar con luces. Pienso en Caleb, me pregunto si aún queda un rastro de ese niño en su corazón. Todavía espero que algún día me llame, no por dinero ni por ventajas, solo para decirme, «Mamá, lo siento». Pero hasta que llegue ese día, o quizás nunca, seguiré el camino que elegí. Un camino recto, sin dobleces, para protegerme no solo a mí mismo, sino también a otros adultos mayores. Porque entiendo mejor que nunca que la familia puede dar felicidad, pero también puede convertirse en un grillete. Solo cuando inculcamos respeto, como lo exige la condición, el amor realmente merece existir.
Han pasado 2 años desde el día en que comparecí ante el tribunal, levanté el expediente y recuperé mi dignidad. No es poco tiempo, pero siento que me transformó en otra persona. La mujer que fue abofeteada frente a una multitud, que una vez se sentó sola, humillada y en silencio, ahora se encuentra en un lugar completamente diferente. El fondo Monroe Shield que fundé con Victor creció más rápido de lo esperado. Empezamos con solo una línea directa y algunos abogados voluntarios, y ahora hemos abierto un tercer centro regional. Cada centro es un lugar seguro al que las personas mayores pueden llamar cuando se sienten amenazadas, donde ya no tienen que sufrir en silencio. Hemos ayudado a más de 400 casos en 2 años. Algunas abuelas fueron trasladadas a sus hogares. Sus hijos intentaron obligarlos a vender. Algunos abuelos recuperaron el control de sus cuentas de jubilación. Personas que antes creían que debían rendirse ahora comparecen ante el tribunal. He participado en muchas audiencias, encontrándome con rostros arrugados y ojos brillantes al descubrir que no están solos. Un día de otoño, me encontraba en el podio de la audiencia del estado de Tennessee. Frente a mí había docenas de legisladores. Detrás de mí, reporteros, cámaras y ciudadanos preocupados. Conté mi historia no para buscar compasión, sino para impulsar un cambio. Propongo penas más severas para la explotación de adultos mayores y una supervisión más estricta de la tutela legal. Cuando dije que necesitamos una sociedad donde los padres no tengan que temer a sus propios hijos, la sala se quedó en silencio y luego estalló en un largo aplauso. Sabía que iba por buen camino. Esa noche, volví a mi apartamento habitual. Preparé una taza de té de menta y me senté en el balcón a contemplar el río Tennessee, negro y brillante. Era la misma vista que una vez obsesionó a Savannah, quien le susurraba a su madre sobre el precio del balcón con vistas al río. Sonreí. Lo que ansiaban eran solo números, lo que yo conservaba era una libertad invaluable. Seguí mis pasos, fingiendo ser una viuda pobre, siendo humillada, y luego levantándome para luchar. Recordé que Caleb me había contactado 3 veces, ni una sola para disculparse. Recordé los ojos de Savannah, afilados como cuchillos, que luego se corrieron en mechones de maquillaje en la boda. Ya no los odio. Simplemente los dejé atrás como un triste capítulo cerrado. Mi teléfono vibró. Apareció un nuevo correo. Una cuenta desconocida. Sin nombre, solo una línea. Mamá, lo siento. Miré la pantalla, con el corazón encogido. No sé si realmente era Caleb. No sé qué me deparará el mañana, pero sí sé que no volveré atrás. Elijo seguir caminando con la dignidad como guía. Cerré la laptop y me senté en silencio. Una brisa fresca se levantó del río con el aroma húmedo de las hojas de otoño. En mi interior resonaba una respuesta que he forjado durante 2 años. El futuro no se trata de volver a donde estábamos. Se trata de avanzar con lo que hemos aprendido. Y yo, Beata Trick Monroe, seguiré adelante, sin agachar la cabeza, sin arrepentimientos. Salí del balcón, cerré la puerta de cristal y me sentí en paz. Sé que elegí el camino correcto. Dignidad en lugar de silencio, futuro en lugar de estar aprisionado por el pasado. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Realmente valoro cada minuto que dedicaron a escuchar la historia de una madre, una mujer y una persona que reclama respeto. ¿Puedo preguntar desde qué ciudad la ven? Compártanla en los comentarios. Me encantaría saberlo. Si conectaron con esta historia, denle me gusta, suscríbanse y no se pierdan los próximos videos. Cada pequeña participación nos ayuda a seguir difundiendo el mensaje de proteger a los adultos